Buenas noches compañeros, en este video tutorial les vamos a hablar sobre el modelo relacional. Vamos a darles una pequeña introducción. El modelo de datos relacional es una teoría formal que constituye los cimientos de un sistema relacional. Como aspectos básicos de los que se ocupa el modelo relacional tenemos lo que es la estructura, la integridad y la manipulación. La estructura relacional, tenemos la base del modelo relacional, que es el concepto de la relación, la representación, los nombres de los campos o de las columnas representan las propiedades de las tablas. Las filas se las conocen como tuplas, que contienen los valores que toma cada atributo para cada relación. Los términos importantes en la estructura de datos relacionales: tenemos que una relación corresponde con la idea general de la tabla, tenemos la tupla que corresponde con una fila, tenemos los atributos que corresponden con una columna, tenemos la cardinalidad que corresponde con el número de tuplas, tenemos el grado que corresponde al número de atributos y tenemos la clave primaria, que es identificador único, o sea que no hay dos tuplas con igual identificador. El dominio es la colección de valores de los cuales el atributo obtiene su valor. Un ejemplo de relación tenemos aquí una tabla persona. Todo eso que se marcó de color melón serían las tuplas o las filas. La cardinalidad sería 4 debido a los 4 registros que tenemos. Los atributos son todas las cabeceras de la tabla. Tenemos de grado 6 porque tenemos 6 columnas. La clave primaria sería DNI. Los dominios serían nombre, apellido y dirección como tipo de dato texto. El DNI es un entero, el teléfono es un entero de 9 dígitos y el nacimiento es fecha. Las relaciones a tabla. En las relaciones no se emiten filas duplicadas, las filas y columnas no están ordenadas, el cruce entre una fila y una columna solo puede ser un único valor. Comparación de terminología. Tenemos que en una relación un atributo sería, en una tabla sería columna, en un fichero sería un campo. Las tuplas sí mismo serían filas y en los ficheros serían registros. En el grado, en la tabla sería el número de columnas y los ficheros sería el número de campos. La cardinalidad sería el número de filas y en los ficheros el número de registros. Los dominios son valores escalares, son la menor unidad semántica de información, el valor de un dato individual. El dominio es el conjunto de valores escalares, todos ellos del mismo tipo. Los atributos están definidos sobre un único dominio y toman sus valores reales del dominio. Si los atributos podían ser simples o compuestos, entonces tenemos dominios simples, que son dominios de valores escalares, dominios compuestos, que son la combinación de dominios simples. Ejemplo, la fecha, que pueden ser en entero, con entero y entero. En las relaciones tenemos que una relación sobre un conjunto de dominios se compone de dos partes, la cabecera y el cuerpo. La cabecera está formada por un conjunto fijo de pares atributo-dominio, que vienen a ser la fila de cabeceras de columna. Aquí tenemos un ejemplo, el DNI sería la cabecera. El cuerpo está formado por el conjunto de tuplas, sería el conjunto de filas de datos, que a su vez está formada por los pares atributo-valor, uno para cada atributo de la cabecera. El valor 14.167.654 para el atributo DNI. Consideraciones. El número de tuplas que hay en el cuerpo puede variar con el tiempo y nos indica la cardinalidad de la relación. El número de atributos que tenemos en la cabecera, el cual no cambia, nos indica el grado. Las propiedades de las relaciones derivadas de la definición. No existen tuplas repetidas, o sea que la existencia de una clave primaria impide que existan tuplas repetidas. Las tuplas no están ordenadas. Una relación está definida como un conjunto y en un conjunto no se restablece una relación de orden. Los atributos no están ordenados, puesto que la cabecera de una relación también se define como un conjunto, no existe un orden preestablecido.
todos los valores de los atributos son atómicos. Otra forma de expresar esta propiedad es diciendo que todos los valores de los atributos simples son atómicos, solo toman un valor en cada caso. Los tipos de relaciones. Las vistas o relaciones virtuales es una relación derivada con nombre. Los resultados de consultas es una relación final resultante de alguna consulta especificada. Puede o no tener nombre, no tienen persistencia en la base de datos. Los resultados intermedios son relaciones resultantes de alguna expresión relacional anidada dentro de alguna otra expresión relacional mayor. Las relaciones temporales, una relación con nombre, pero que se destruye de forma automática en el momento apropiado. Conceptos de valores nulos. No es exclusivo del modelo relacional, pero en este contexto es donde se ha abordado su estudio de manera más sistemática y donde se están realizando más investigaciones a fin de formalizar su tratamiento. ¿Qué es un valor nulo? La definición es como una señal utilizada para representar información desconocida, inaplicable, inexistente, no válida, no proporcionada, indefinida, etc. ¿Por qué es necesario el valor nulo? Los motivos en la necesidad en las bases de datos para crear tuplas con ciertos atributos desconocidos en ese momento, por ejemplo, una nueva persona sin teléfono. Para añadir un nuevo atributo a una relación existente, al añadirse no tiene ningún valor para las tuplas de la relación. Por ejemplo, se haría añadir una profesión. Los atributos inaplicables a ciertas tuplas, por ejemplo, la profesión para un menor. ¿Cómo se trabaja con el valor nulo? El tratamiento de valores nulos exige definir unas operaciones específicas para el caso de que alguno de los operadores tome valores nulos y introducir operadores especiales. Por ejemplo, ahí tenemos una tabla, la operación de comparación, la pregunta: ¿es el teléfono de Alberto igual al de Luisa? La respuesta sería: no podemos decir que es cierto que sean iguales, puesto que estaríamos afirmando que no son valores tan desconocidos. Pero tampoco podemos decir que es falso que sean iguales. La única solución que nos queda es decir que quizás sean iguales. Introduciremos operadores especiales que respondan a la pregunta: ¿es un valor desconocido? Reglas de integridad relacional. Las limitaciones en la representación de los datos debidas a imposiciones del mundo real. Ejemplo, un niño de 2 años no puede ser viudo. Debidas al modelo de datos. Ejemplo, el modelo relacional no permite dos tuplas iguales en la misma relación. Definición de restricciones. Son las limitaciones impuestas por el modelo de datos o por la situación que se modela. Las restricciones inherentes y las restricciones de integridad o semántica. Las restricciones inherentes son propias del modelo y varían de un modelo a otro. Las restricciones de integridad, facilidades ofrecidas al diseñador para poder representar lo más fielmente posible la semántica de los datos en el esquema. Suelen ser específicas de la base de datos sobre la que se aplican, pero el modelo relacional incluye 2 reglas de integridad generales relacionadas con las claves primarias y las claves ajenas. Las claves primarias, como definición, tenemos a la superclave, que es un conjunto de atributos que identifican de modo único las tuplas de una relación. Tenemos la clave candidata, que es el menor subconjunto de atributos de una superclave, que sigue siendo un identificador único. La clave primaria es la clave elegida entre las candidatas para identificar las tuplas. Las claves alternativas, el resto de claves candidatas. Propiedades de las claves candidatas. Tenemos la unicidad. No existen 2 tuplas con igual valor de clave candidata. La minimalidad. No se puede eliminar ningún atributo de la clave candidata sin destruir la unicidad. Como reglas de integridad de las entidades, ningún componente de la clave primaria de una relación puede aceptar valores nulos.
Las claves primarias compuestas deben ser no nulas en su totalidad. Como justificación, en realidad las entidades se identifican de modo único. También en el modelo relacional, la identificación se realiza por las claves primarias, y si una clave primaria tiene un nulo, no se puede aplicar la definición de clave primaria sobre la entidad. Por lo tanto, la entidad no se puede identificar y esto contradice la definición. En una base de datos relacional no se puede almacenar información sobre algo que no se puede identificar. En las claves ajenas, su definición sean dos relaciones R1 y R2, no teniendo por qué ser distintas. Como clave ajena es un atributo o conjunto de atributos de la relación R2 cuyos valores son o completamente nulos o coinciden con la clave primaria.